Un cordial saludo, estimados diplomantes. Estamos en nuestra segunda semana, eh, donde vamos a abordar algunos temas que tal vez tengan un tinte un poquito teórico, pero vamos a aprovechar la virtualidad para hacerlo. Y en la sesión presencial que tengamos, vamos a enfocarnos a lo que va a ser nuestra parte práctica, ¿sí? Nuestra segunda semana del Diplomado de Robótica Recreativa aplicada a las áreas y saberes y conocimientos en educación primaria, comunitaria, vocacional. Robótica recreativa primaria, un poco más corto tal vez nuestro acrónimo podría ser, ¿no? Y nuestro primer módulo es la evolución de la tecnología aplicada en la educación primaria. En la anterior semana habíamos hablado algo sobre el marco legal, diremos así, sobre lo que descansa nuestra propuesta educativa. Es decir, la ley 21, perdón, la ley 070, los decretos supremos en los cuales está basado el, la educación en tecnología, ¿ya? Y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre la robótica educativa y la metodología aplicada a los procesos educativos. Vamos a empezar hablando de los fundamentos de la robótica educativa. La gran ventaja que se tiene al incorporar la robótica educativa de manera paulatina, gradual, es la de generar ciertos espacios que para los niños, inclusive los jóvenes, y me animaría a ser tal vez más aventurado en decir, en los adultos, y esto les digo porque me ha tocado varias veces al estar brindando algunos cursos, talleres, sobre todo de robótica, hasta lo divertido que resulta para los adultos y lo emocionante que es que tu proyecto, después de que una, dos, tres veces hayamos intentado, falló, en la cuarta funciona. ¿Qué satisfacción más grande? Eso es decir, sí, yo puedo, me salió muy bien. Eso es maravilloso, ¿no? Ahora, debemos entender también de que los niños jóvenes están fascinados, encantados con lo que es la tecnología, ¿sí? Permite además desarrollar ciertas habilidades, sobre todo de creatividad. Además de que la robótica no es una, y esto creo que es importante, no es una sola área, incorpora varias áreas. Una es la mecánica, que va a ser la primera parte que vamos a empezar a trabajar ya este sábado. Luego interviene también la electrónica, que ya está reservado todo un mes para jugar con cablecitos y foquitos y interruptores y vamos a ver cómo se conecta todo eso, ¿no? Y la programación, es decir, la parte inteligente que ahora le podemos dar. Habíamos comentado de que ya se había hecho en anteriores oportunidades y muchos recordarán parte de la infancia y me voy a incorporar porque yo también lo hice. Había una materia que era talleres donde hacíamos juguetitos, hacíamos hasta de bidoncitos. Ahora se va a volver a hacer eso, solo que ahora se va a incorporar algunos elementos que ahora sí podemos, ¿no? Como los LED, interruptores, baterías, motores y poco a poco tal vez ya sensores, que ya va a hacer que nuestro juguetito sea más interesante. Ahora, dependerá del maestro. Y aquí hay que ser bien claro, sí, como diría algún colega, conciso y conceso. Depende del maestro saber cuándo, cómo, en qué momento utilizar esto que va a aprender, ¿sí? Para que sea incorporado a la currícula, que sea como una especie de estrategia, un concurso, perdón, conjunto de métodos, de metodologías que se pueda utilizar. Porque no siempre, la robótica no es la panacea donde se soluciona todo con robótica. No, queridos colegas, depende de cómo lo usas. Es solo una herramienta. Así como una herramienta es un martillo, que si la sabes utilizar te puede servir para hacer una bonita mesa, una bonita silla o para partirle la cabeza a alguien, es una herramienta.
La robótica educativa debemos verla así, como una herramienta que se va a acomodar más a algunas cosas en ciertos momentos y tal vez no tanto en otras cosas y en otros momentos. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? De que aquí podemos trabajar con una nueva metodología que es la de desarrollo de proyectos. Y hay que plantearlo, así como un desarrollo de proyectos. ¿A qué me voy? Supongamos que en mi comunidad eh, hay un poco de escasez de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para solucionar? Obviamente no puedo hacer que llueva, pero cuando se tenga, las pocas veces que se tenga, ¿qué opciones tengo de mantener, de no echarle agua así a lo loco, en uno? No se puede, sino para dosificar ese agua. ¿Habrá posibilidades? ¿Habrá algo que se pueda hacer? Sí. ¿Y aquí qué interviene? Pues interviene matemáticas, lenguajes, ciencias, social y un poco de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que se vayan trabajando. ¿Ya? La idea es dar una solución, pero ahí van entrando muchos elementos, sobre todo de mecánica, de programación, trabajo en equipo, que es muy importante. La comunicación es algo que se está perdiendo, una comunicación real, efectiva, que es lo que hace la mayoría de los niños y jóvenes cuando ya empiezan, ya medio grandecitos en quinto, sexto llegan a muchos casos, no digo todos, ¿no? Pero en algunos casos llegan a tener un celular y se olvidan de comunicarse. Prefieren chatearse entre el mismo curso que hablarse. O sea, la comunicación real y efectiva es algo que se está perdiendo. Y en este caso, el trabajo en proyectos puede, dependiendo cómo lo enfoque, brindar ciertas oportunidades hasta comunicativas entre los estudiantes, inclusive de decir, hay este problema, pero ¿cuál es el problema? No ve esto, se nota la falencia, las fallas en la capacidad de expresar las ideas que tienen los estudiantes y se recurre con mucha más frecuencia ahora a estas famosas muletillas que se tienen en el habla, ¿no? El famoso ¿no ve? Y ¿no? Entonces, creo que se puede desarrollar muchas cosas, ¿no? Entonces, estos son algunos fundamentos de ser, voy a silenciarla ya, por favor, gracias. Algunos fundamentos en los que se basa la robótica educativa y son elementos que creo que podemos aprovechar y disponerlo de buena manera, ¿no? Ahora, la historia de la robótica no es algo que, recién se les ocurrió a los bolivianos en el 2023 o en el 2022 o recién, no. Estamos hablando de que la robótica empezó hace mucho. Entre los más famosos, me animaría a decir que está, bueno, Leonardo da Vinci, que quería replicar el comportamiento de los músculos. Bueno, sabemos que Leonardo da Vinci no era solamente un pintor, sino tenía un montón de desarrollo de muchas más habilidades, eh, inclusive hasta medio loco, lo creyeron en un determinado tiempo, ¿no? Pero el ser humano siempre ha tratado de facilitar su trabajo a través de la maquinaria. Esta maquinaria que se ha ido haciendo desde, desde que el hombre empezó a razonar y se fue evolucionando. O sea, tenemos registro dentro de la humanidad de que desde 1950 años antes de Cristo, en Egipto ya se tenía relojes de agua, que ya es, al ser autónomo, no requiere el uso de la mano del ser humano, se considera ya un robot, ¿no? Entonces, empezaron las primeras herramientas, diremos entre comillas, ¿no? Muy precarias, pero inteligentes, capaz de medir una hora sin que nadie le diga nada, o un determinado tiempo. Se hacía como con agua, los famosos relojes de agua. Luego cambiaron a los relojes de arena y se fue evolucionando en ese sentido, ¿no? Ahora tenemos relojes súper digitales, súper avanzadísimos, ¿ya?
Entonces, miren que casi 2000 años antes de Cristo, y después ya empiezan un conjunto de varios intentos de crear ciertos artefactos que sean autónomos, porque un robot básicamente tiene que ser autónomo. ¿Ya? Se llega hasta donde empieza a desarrollarse con mucha más intensidad es en los últimos años, ¿sí? A partir de 1900 ya se tienen los primeros, ya que podemos decir, robots, ¿ya? Que ya tienen mucha más autonomía, con sensores y que son capaces de reconocer. Miren, en 1990 había un robot, el Kismet, que tenía la capacidad de mostrar y reconocer emociones del ser humano. Entonces, podía mostrar, bueno, fingir, porque no, obviamente no se tiene emociones, tristeza, mostrar, por lo menos alegría, mostrar eh, cansancio, etcétera, ¿no? Entonces, miren que desde 2000 años antes de Cristo hasta casi 2000 después de Cristo, estamos hablando de 4000 años, ha habido un avance relativamente lento, pero esto cambia a partir del 2000. ¿Quién da el primer salto? La famosa Deep Blue, para aquellos que les ha gustado el ajedrez y la mayoría de los que tienen algo de afinidad a la tecnología, también no sé por qué tienen cierta afinidad al ajedrez. Deep Blue fue la primera computadora que derrotó al campeón mundial Garry Kasparov. Fue histórico, la primera vez que una máquina. Empezó entonces, ya aquí se disparó la cosa. Estamos hablando de finales de 1997, cerca al 2000, ¿no? Entonces, ahí fue donde se encendió la mecha, la pólvora, y empezó un proceso acelerado de producción tan avanzado que a veces es un poco preocupante, ¿no? Miren que en 2000, en 20 años, fue la primera vez en una computadora derrota al ser humano. 20 años después, tenemos vehículos que solitos funcionan en otro planeta, están en Marte. Tenemos a Sofía, la primera, bueno, el primer robot humanoide que asusta por la forma en que se expresa. O está con inteligencia artificial, tiene una especie de piel sintética que ha sido elaborada, entonces es realmente asombroso. Y ahora con lo de la inteligencia artificial ya estamos mucho más avanzados. Entonces, lo de 4000 años se ha, no diría, se ha 6 veces duplicado en 20 años. O sea, ¿se dan cuenta cómo va la evolución? La velocidad con la que está, estimados colegas, tenemos que, obviamente el carro de la tecnología, el tren, el cohete, diremos, es decir, de la tecnología, es muy posible que nos rebase. Y eso no es malo, solo que tenemos que aceptarlo, nada más. Pero mientras se pueda y esté en nuestra responsabilidad el atender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, haremos lo posible por brindarles todas las herramientas necesarias para que puedan ellos avanzar al par o acomodarse con mayor facilidad a este mundo tecnológico. Perdón, ay, me atoré. Ya, hacíamos algunos comentarios sobre la velocidad con que ha avanzado la telefonía, de tener esos aparatitos que tenías que con disco, a actualmente a tener videollamadas que ves en tiempo real a la persona, cómo está vestido, con quiénes está, qué está comiendo. Ahora, si vemos de lo que es recreación en los últimos años, desde la llegada del celular, los juegos se han multiplicado por no sé qué factor, porque es demasiado grande, de la cantidad de juegos que hay para jugar en línea. Comunidades enteras, amigos que están en cualquier parte del mundo, famoso Face, que todo el mundo ya lo tiene, ya no es un privilegio.
Y seremos honestos, ¿desde cuándo? Desde la década del 90. Como anécdota, les puedo comentar nada más. Nosotros, cuando yo estaba en la promoción, allá cerca del 90 y algo, no vamos a entrar a los detalles, teníamos, bueno, un recreo que nos daban nuestros padres y ahorrábamos entre tres, cuatro amigos, porque en todo lado hay grupitos de amigos. Yo tenía mi grupito. Reuníamos ese monto de dinero y nos íbamos a la Andina, que era el único lugar donde había internet. No recuerdo bien cuánto costaba la hora. Costaba, pero alrededor, equivalente ahora a unos 25 30 bolivianos, porque era caro. Y entrábamos a navegar. Usábamos Netscape. Tardaba un montón. Anotábamos cualquier cosa. No sabíamos a dónde entrábamos, pero veíamos imágenes, veíamos dibujos, veíamos letras y todo eso. Una hora. Lo habíamos consumido nuestros recreos de toda una semana en una hora. Y salíamos felices. ¿Qué hemos hecho? Hemos navegado por internet. ¿Qué han aprendido? Nada. Pero habíamos hecho eso. Actualmente internet está en la mano. Está en la mano. Cualquier persona tiene la capacidad de agarrar, buscar en internet lo que quiera. Curiosamente, yo les invito a entrar a, no sé, a YouTube y vean cosas tan, no sé si, no sé si valdría el término, absurdo, porque buscas cómo pelar una papa y tienes un tutorial de 6 minutos de cómo se debe agarrar la papa, cómo agarrar el cuchillo y cómo pelar una papa. Bueno, con nombre de patata, pero se tiene un tutorial de cómo pelar una papa. Desde algo tan sencillo como eso, ¿no? Pueden buscar información sobre cómo están constituidas las estrellas de neutrones. Documental de 2 horas. Belleza. O sea, hay información para todo, desde la cosa más simple, pelar una papa, cómo amarrarse los calzados. Les invito, colegas, hay información para todo ahora. Lo que pasa es que ahora no sabemos qué hacer con esa información. ¿Cómo lo podemos utilizar de buena manera, de manera adecuada? ¿Cómo saber qué información es buena y qué no tan buena? Necesitamos tener personas que sean críticas, autocríticas, y no digan, como está en Internet, es una realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que es falso o es verdadero? Conociendo, incorporándonos un poco más dentro de lo que es la tecnología. Y en esto juega un papel importante lo que es la robótica, porque va a permitir a los estudiantes conocer, investigar, indagar un poquito qué cosas pueden ser reales y qué cosas no, ¿sí? Y qué cosas necesita nuestra sociedad ahora y qué cosas ya no. Necesitamos trabajar esta parte. Sí, entonces miren cómo ha avanzado la cantidad de información, la tecnología en los últimos 20 años, mucho más que en los 4000 años previos. Entonces, eso creo que es algo que debemos tener en cuenta. También en nuestro módulo vamos a encontrar que, hablando ya de robótica, profundizándonos un poco, entrando un poco más, hay esencialmente tres leyes y la ley cero, ¿no? Pero primero vayamos con las tres leyes, que son las primeras, son normas. La ética de la robótica definiremos así, ¿ya? La, una de las primeras leyes de la robótica, ¿quién tiene problemas? Oh, perdón, pensé que estaba avisando, ¿no? Es que ningún robot puede hacer daño a un ser humano. Ninguno, ¿sí? No debe dañar al ser humano ni por inacción. ¿Qué quiere decir esto? Que, se está ahogando, pues me hago al que no veo, digamos, no veo al que no sé, ¿sí? No puede dejar que por inacción, es decir, por no actuar, un ser humano sufra daño. Esa es la primera y más importante de las leyes.
Es decir, el robot debe proteger, no debe dañar jamás al ser humano, ni tampoco hacer por inacción, es decir, hacerse el de la vista loca, vamos a decir así. La segunda ley, un robot siempre debe obedecer las órdenes que sean dadas por un humano, siempre que, aquí hay una condición, siempre que no entre en conflicto con la primera ley. O sea, yo le puedo decir al robot que haga lo que sea, pero menos, yo le digo, anda, golpéalo a, qué sé yo, a Juancito Pinto porque me cae mal, eso ya no está permitido. O decir, ve que está pasando algo mal, decir, no hagas nada. No, porque ya estaría en conflicto con la primera ley. ¿Sí? Entonces, la segunda ley, un robot siempre debe obedecer las órdenes que sean dadas por el ser humano, por un humano. Solamente hay una excepción, no debe hacer caso cuando esas leyes impliquen romper la primera ley. Listo, hasta aquí vamos claro. Tercera ley, me gusta porque es muy clarito, está con un paraguas. Un robot tiene siempre que proteger su propia integridad, debe cuidarse a sí mismo, siempre, excepto, porque siempre hay excepción, excepto cuando eso implique romper la segunda regla o romper la primera regla, ¿sí? Él debe protegerse, pero hay una prioridad. Si alguien le dice, primero salva a los humanos, tiene que hacer caso. Ya no por protegerse, decir, yo me quedo aquí, allá, les va a caer ese fierro, qué pena. No, se debe proteger a sí mismo, pero no es su prioridad. Su prioridad es proteger y obedecer al humano, siempre que no rompa con su otra prioridad, que es proteger al ser humano. Esas son las tres leyes de la robótica universales. Ahora, hay una más, la ley cero, que en nuestro texto creo que se obvió sin querer, es que ningún robot puede dañar a la humanidad. Hablamos ya no del ser humano, sino de toda la raza de la especie humana y que tampoco por inacción permitir que la raza, la humanidad, tenga problemas, ¿sí? Dañada, que esté dañada. Estas son las tres principales leyes de la robótica que sí o sí debemos conocer. ¿Por qué? Porque también hay mucho de esto de que eh, los robots nos van a reemplazar, los robots ya van a dominar el mundo. No, no estamos en esa línea. Para justamente evitar esta línea de que existe esto malentendido, mala interpretación, es que hay estas leyes de la robótica que no se pueden infringir, no se deben. Primera ley, vamos a ser incisivos en este caso. El, un robot siempre debe proteger al ser humano y tampoco por inacción permitir que el ser humano sufra daño. Segunda ley, el robot siempre debe obedecer al humano, mientras esa obediencia no implique romper la primera ley de dañar al humano. Y la tercera, un robot siempre se debe proteger a sí mismo, siempre que eso no implique romper la segunda ley de obedecer al humano o romper la primera ley de proteger al humano. Y por último, ningún robot debe dañar a la humanidad ni permitir que por su inacción, por no hacer nada, la humanidad sufra daños. Tres leyes de la robótica. Ahora, hablando ya de lo que es la arquitectura de un robot, la idea de un robot es que pueda darse cuenta, que sea inteligente, es decir, que pueda percibir el entorno, lo que les rodea, a través de nosotros usamos los sentidos, ¿no ve? Órganos sensoriales, se llama así. Y bueno, en la escuela, en primaria, nos enseñan los principales cinco sentidos, que luego más adelante yo ya de grandecito me enteré que al final habíamos tenido 16 sentidos, ¿no? Desde el sentido del equilibrio, todo eso que, bueno, que los tenemos. Entonces, en los robots, estos
sentidos son reemplazados por sensores. O sea, los sensores es algo que permite al robot sentir, vamos a poner así, entre comillas, ¿ya? Estos sensores son muy específicos, no tienen la calidad que tienen nuestros sentidos y nuestro cerebro. Muchos dirán, pero con por ejemplo, si yo les consulto, con el oído, ¿qué, qué es lo qué es lo que percibo? ¿Solo el sonido? Les comento que no, también ahí está nuestro equilibrio. Tuve cuando inicié mi trabajo, yo trabajaba en la escuela, el centro de audiología, la escuela para niños sordos, y veía que curiosamente eran los niños que tenían un poquito más de problema, diremos así, y eran muy propensos a tropezarse, a golpearse. ah, Me pareció raro, hasta que, bueno, un especialista en el caso nos dijo ya, esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, porque el sentido del oído, perdón, el sentido del equilibrio está dentro del sentido del oído, ¿no? Entonces son funciones más complejas que hace. En el caso de los robots, nuestros sensores permiten hacer una cosa muy específica, ¿sí? Sentir gas. Con nuestro olfato nosotros sentimos no solo olor, sino diferenciamos esos olores. No hay ningún sensor que haga tanto como hace nuestra nariz. Cantidad de gas, cantidad de humedad, es un sensor diferente. Cantidad de electricidad, un sensor diferente, ¿sí? Entonces, los sensores son aquellos que permiten sentir al robot algo. Y de acuerdo a ese algo, bueno, tomar una determinada decisión. Entonces, conoceremos, sí o sí, llevan sensores. ¿Ya? Porque si no sería ciego, sordo, mudo y podrían ocasionar muchos accidentes que no deberían cometerse, ¿ya? Ahora, una vez que estos sensores envían la información, a hay dos tipos de procesamiento. O sea, voy a hablarlo haciendo una analogía. Hay dos tipos de cerebro. Controles de alto nivel y controles de bajo nivel. Los controles de alto nivel son varios conjuntos que permiten hacer varias acciones. Frenar, irse a la izquierda, a la derecha. Y los controles de bajo nivel solo es parar, retroceder, punto. Nada más. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre los que son los sensores, perdón, los procesadores y control de alto nivel, que son un conjunto de varias acciones. Ya diremos, no son tan instintivos. Si tuviera que hacer una comparación con los de controles de bajo nivel, podría decir que es la equivalencia entre el cerebro de un adulto, un control de alto nivel, pero un adulto experimentado, ¿no? Sabio, diríamos así. Y un control de bajo nivel con un niño que no tiene experiencia. O sea, que si va a avanzar fuerte, va a ir contra la pared, va a chocar y todavía capaz de que insista. El control de alto nivel analiza, es mucho más avanzado, tiene más experiencia programada, diremos así. Eso es en relación al procesamiento. Obviamente, los sensores te dan información. ¿Qué haces con esa información? La procesas. Si tus ojos te están mostrando fuego, no vas a ir hacia allá, porque sabes ya que el fuego te daña. Pero ¿qué pasa muchas veces con los niños, con los más pequeñitos? Ven algo y lo quieren, ¿no? Tal vez por experimentar. Les ha debido pasar tal vez con una niña o en la misma familia. "Mm, quiero probar eso. Es yahua, mi amor. No. Pero yo quiero probar. Ya, poquitito, pero. Y en su cucharita le das un poquitito. Como quien dice, para que aprenda. Ahora, tienes vos ya la ventaja, la madurez necesaria para cuando ves una yahua no le vas a poner como si fuera, qué sé yo, ketchup. Pones un poquito, pruebas. De acuerdo a eso, o te pones más o ya decides ya no ponerte. Algunos que de la zona de Monteagudo, cuando ha pasado. Yo tenía un amigo de allá y la primera vez me pasó. Me invitó hierba mate, porear. Y me dijo, toma. Yo, ya.
y agarré la bombilla y puse una buena succionada. Como si hubiese fumado, salía el humo, ¿no? ¡Oh! Sentía que era, creo que lagrimeado, pero aprendí. Ahora, si voy por esa zona y alguien me invita, poquitito, pues ya. O sea, eso es el control de alto nivel, cuando por, ya sea por experiencia, te prepara a reaccionar ante lo que los sensores te pueda decir, ¿sí? Muy bien. En cambio, el control de bajo nivel es de los aprendices, de lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Muy bien. Ahora, vayamos a cómo se mueve. Y estamos hablando de tres elementos. La estructura mecánica, la parte física, eh, que permite que hagan analogías con lo que haría el ser humano, ¿sí? Equivale a dedos, mano, pierna, rodilla, cabeza, ¿no? Y eso se hace a través de los, normalmente motores. Los actuadores son aquellos que permiten de verdad que se mueva. Es decir, la estructura mecánica sería en nuestro caso, si hacemos una comparación con nuestros huesos, ¿sí? Todos nuestros huesos son una estructura mecánica. Los actuadores serían nuestros músculos que permiten que suba, que se mueva, que pueda levantar un pie, girar un brazo, subir un hombro, girar la cabeza, ¿listo? Son básicamente los motores o servomotores. Y por último tenemos los mecanismos. Son aquellos que te permiten transmitir y transformar los movimientos de un reloj. Y los mecanismos resultan muy interesantes porque, por decir, si yo doy movimiento horizontal, ¿cómo hago que ese movimiento se vuelva vertical o se convierta en dos movimientos? Esto es lo que tenemos que tratar de entender. Y aquí es donde, esta es la parte muy bonita porque entra mucha experimentación y vamos a empezar y se puede ir mejorando a través de los mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Y entonces, si hablamos de la locomoción de los robots, estamos hablando de la estructura mecánica, es decir, los huesos, los actuadores, los músculos, los mecanismos, los nervios. ¿Ya? Sí, voy a hacer analogía un poco con lo que es el ser humano, porque bueno, entendemos, creo que es mejor así, ¿no? Y ahora, todo esto requiere dos elementos, uno que es el hardware y otro que es el software. El hardware es la parte física, que es lo que puedes golpear, y el software es la parte lógica, que no sirve para golpear, sino sirve para protestar. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo aquí un libro de, agarro y les muestro en este momento un libro, les digo, esto es la Biblia. Lo que les estoy mostrando es el hardware, ¿sí? La parte física, tiene hojas, tiene una tapa dura, etcétera. Luego les digo el software. Dentro de este libro están las Sagradas Escrituras, pero en, qué sé yo, en alemán. Porque un amigo alemán me regaló la Biblia, supongamos. Entonces, tengo hardware, pero mi software no sirve porque no lo puedo entender. ¿Ya? Sí, vale, otra comparación. En el, en el aula tenemos el hardware, la pizarra, el marcador. Y tenemos el software, lo que escribe el profesor. ¿Sí? Entendamos estos dos elementos. Hardware, la parte física. Software, la parte lógica. ¿Ok? Ahora, ¿en qué aplicamos la robótica? ¿En qué se aplica? Y aquí tenemos un universo bastante grande. Se utiliza desde la, en armas militares, se utiliza en la educación, se utiliza en la industria, bastante. En la industria creo que ha sido uno de los primeros que empezó, vio que funcionó, entonces le pusieron a los militares.
En la medicina es muy útil la robótica. Hay nanorobots, cosas tan pequeñitas, tan funcionales que antes para eliminarte los cálculos del riñón era un procedimiento, además de doloroso, muy peligroso. Ahora ya no entran por tu ombligo, ya ni cicatriz tienes. En la educación, sí, que nos permite desarrollar habilidades, destrezas en nuestros estudiantes, que es lo que vamos a trabajar. En el hogar entra. Y en muchos casos ya estamos viendo algunos elementos de robótica que se empiezan a sentir y que no son tan irreales. Ejemplo, una lavadora de ropa. Agarras, pones, no es tan robot, pero está en ese proceso. ¿Qué es lo que haces? Pues es una máquina donde vos pones el detergente y pones la ropa. Y listo, nada más. Tiene una función que es auto, dice auto. Presionas el botón de auto, se mueve un poco, pesa la cantidad de ropa y de acuerdo a eso empieza a recibir el agua hasta tener la cantidad necesaria de agua. O sea, lo hace automático. La lava, la enjuaga, la casi la quiere secar, la hace centrifugado. Entonces ya hay eso. ¿No? Ahora, poco a poco van viniendo nuevas complementos para tu casa que, bueno, hacen que la vida sea más cómoda, más fácil. Inclusive, tenemos robots que hacen exploración espacial, o sea, ya fuera de este mundo, algo que ya está totalmente avanzado, muy, muy amplio. Si esto es una realidad, no podemos decir, no, ya no. Entonces, la aplicación de la robótica va para todo. ¿Cómo los clasificamos? Poliarticulados, aquellos que tienen varias articulaciones equivalente a un brazo con varios codos, imaginemos así. Pero generalmente son fijos, ¿no? Pero funcionan muy bien porque son brazos elásticos. Los móviles, aquellos que tienen la capacidad de trasladarse para hacer ciertas acciones. Zoomórficos, copiados de los animales. Y hay que ser muy honestos. Quien hizo los mejores diseños fue mamá naturaleza. Increíbles los diseños que ha hecho la madre naturaleza en muchos animales, por no decir en casi todos. No hay un animal que sea medio, bueno, la selección natural también, ¿no? Ha hecho que se vayan perfeccionando ciertos mecanismos. Entonces lo que hace el humano es tratar de copiar eso porque está copiando vamos a hablar así, de algo mucho más sabio de la naturaleza. También tenemos los híbridos, es decir, una mezcla de poliarticulado, de móvil, es decir, tienen ya varios elementos que pueden pertenecer a varias familias, digamos así. Y los androides, andro, que viene no es del sistema operativo, por si acaso, que viene de buscar la similitud con lo que es el ser humano, que son entre los que más han ido desarrollando en los últimos, en las últimas décadas, en los últimos años. Estos sistemas androides tienen la intención de hacer el trabajo que hace el ser humano, de mejor calidad y todo eso, ¿ya? Bueno, ahora, según su evolución, tenemos tres generaciones de robot. Las que cuentan con un sistema de control sencillo, básicamente fueron los primeros, mecanismos muy simples, son de la primera generación. La segunda generación, allá pueden ver o entender algo del entorno, ya van conociendo eso. Y la tercera, última generación, son programables. Es decir, ya puedes hacer que hagan cosas mucho más avanzadas. Ahí estamos en eso. Obviamente tenemos que ver un poquito del uno del otro, saber que existe la tercera, tal vez no lleguemos a nosotros a eso, pero tal vez los futuros profesionales, nuestros niños, sí lo vayan a hacer. La robótica es la unión de tres muy importantes elementos. La mecánica, la electrónica y la programación. No quisiera decir que va en un orden específico, pero los tres hacen robótica. Si falta uno de los tres, no es tan robótica. Sería solo mecánica.
o mecánica con electrónica, o electrónica con programación, pero sin mecánica. Pero realmente, cuando se unen los tres, se forma la robótica. Lo vamos a nosotros trabajar un poco de manera individual y para efectos de estudio, un poco separado. Mecánica es lo que vamos a hacer este fin de semana. El otro módulo vamos a hacer electricidad y casi al final, programación. ¿Ya? Entonces, muy en cuenta eso. Vamos a empezar esta semana que viene con, y si alguien está interesado puede ya empezar a buscar algo de información sobre lo que es el origami robótico, como una técnica artesanal. Bueno, en realidad viene de japonés el origami, un arte japonés, igual que el pepakura, arte japonés también, pero que permite, todo el mundo conoce, doblar y dar forma al papel para darle eh, cierta apariencia, ¿no? Eso es el origami. ¿Aplicado a la robótica? Claro que sí. Ahora, ¿por qué es importante? Porque permite de un espacio pequeño duplicar, triplicar el tamaño a través del pliegue y desplegarse las piezas y cambiar a una forma diferente, pero controlado, no es a lo loco, ¿no? Cada doblez tiene su sentido, su forma de hacer. Y esto, honestamente, si bien es cierto, aquí yo les puedo platicar cosas muy bonitas que se hace, me encantaría aprovechar el espacio para hacerlo de manera presencial el fin de semana. Y lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces ya hay que prepararse más o menos de lo que estamos hablando. Ahora, hay una aplicación, diremos así, que es origami robótico en robótica recreativa. Medio redundante el nombre parece. Es un poco de aprovechar estas características que tiene el origami, es decir, el doblado, plegado y desplegado del papel, para hacer algo de robots de manera creativa y práctica. Ya, les voy a mostrar algunos trabajitos, videitos en realidad que quiero que ver si podemos hacerlo. Vamos a intentarlo. De todos los trabajos, unos tres van a salir bien, unos dos lo vamos a arruinar, pero lo vamos a intentar. ¿Sí? Y también vamos a hablar del método del papercraft en inglés. Ya, el papercraft en robótica recreativa es el arte de doblar el papel y pegarlo, cortar, doblar y pegar. En origami solo se dobla y nada más. En papercraft o pepakura se corta, se dobla y se pega. Y puedes ir desde algo muy sencillo como el primer ejemplo que tenemos acá en un fondo verde, más es dibujadito nada más, algo un poco más avanzado como la mano que está al medio, que ya es una estructura. Vamos a tratar de hacer llegar hasta ahí. Y algo mucho más complejo con mucha más movilidad, como el pequeño robot que está allá en tres posiciones diferentes. Esto es para el día sábado. Ya, entonces vamos a partir. Vamos a hacer algo sencillito, algo más medio, diríamos así, y vamos a ver hasta dónde podemos complicarnos la vida. Bien, dicho eso, entonces no nos queda más que ponernos manos a la obra. Para esto voy a hacer ahora una pequeña pausa en nuestro video para